Te damos la bienvenida a este tiempo de meditación, el llamado de la mujer a la oración. Hoy queremos invitarte en este capítulo a saber qué hacer cuando nos decepcionan. Érase una vez un líder que pasó la vida enseñando la ley y los mandamientos de Dios al pueblo. Es lamentable, pero llegó el día en que Dios le indicó que le hablara al pueblo de su pecado. Cuando los enfrentó a su manera pecaminosa de obrar, se convencieron de su errado proceder y rogaron a este hombre de Dios que orara por ellos. El hombre de Dios era el profeta Samuel. El pueblo era el pueblo de Dios, Israel. El pecado que cometieron fue elegir un rey que los gobernara en vez de confiar en la dirección directa de Dios por medio de sus profetas como Samuel. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel al pedido del pueblo pecador de que orara por ellos? El mismo pueblo que no solo había desilusionado a Dios, sino también a él mismo. Samuel respondió: «Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto». Primera de Samuel 12, versículo 23. Orar por los demás. Esta historia de Samuel extraída de las Escrituras nos conduce en nuestro recorrido de oración hacia otra faceta en la apreciada joya de la oración: orar por los que nos decepcionarán de alguna manera. Como cristianos, tenemos el llamado a orar por los demás, incluso por los que nos han fallado o hecho daño. Por ejemplo, Moisés oró por su hermano Aarón, después que lo decepcionara a él y a Dios al hacer de manera ilegal un becerro de oro para que lo adorara el pueblo de Dios. Deuteronomio 9, del 12 al 20. Mientras Moisés no estaba, Aarón, el sumo sacerdote de Dios y mano derecha de Moisés, desobedeció de plano los mandamientos de Dios. Éxodo 32:8. Y Dios estaba en pie de guerra. ¿Hasta qué punto se enojó Dios con Aarón? La Biblia informa que el Señor estaba muy enojado con Aarón y lo hubiera destruido. Versículo 19. En otras palabras, parecía que no había esperanza para su vida. Sin embargo, Moisés oró y le rogó a Dios a favor de su hermano pecador. Moisés oró por el pueblo de Dios. Cuando Dios dirigió su ira santa sobre ellos debido a su deseo de honrar un becerro de oro en lugar de adorarlo a él, Moisés le enseñó con fidelidad a los israelitas, los condujo y oró por ellos. Aún así, decepcionaron a Moisés y a Dios. ¿Hasta qué punto se enojó Dios con su pueblo? Dios le dijo a Moisés: «Déjame que los destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos». Versículo 14. Cuando Moisés habló al pueblo, les dijo: «Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos». Versículo 19. Y Moisés se puso a orar a su favor. Job oró por sus amigos. Cuando Dios envió su juicio a los compañeros de Job, cuando se encendió su ira en su contra por haber acusado de manera injusta a Job de haber pecado. Sin embargo, luego de recibir muchas críticas de esos compañeros cercanos, Job oró por sus amigos. Job 42:8. Es más, Dios le envió a Job el trío de amigos pecadores diciendo: «Vayan con mi siervo Job. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza». Versículo 8. Y Job oró por ellos. Analicemos un poco los componentes del alma que nos convierten en la clase de personas que pueden continuar orando por los que de alguna manera desilusionan a los demás y a nosotros mismos. Sin embargo, lo que importa en este momento es captar el significado, el honor, el privilegio, la gravedad, la obligación y la dificultad de este maravilloso llamado a orar por los demás cuando nos fallan. Cuando alguien te decepcione, perdónense el uno al otro. Es probable que estés de acuerdo conmigo y lo sepas por experiencia propia que es muy difícil perdonar a las personas que te fallan como amigo o que te acusan de manera injusta de haber obrado mal. Sin embargo, no hay dudas de que Samuel perdonó al pueblo de Dios y luego oró por ellos. No hay dudas de que Moisés perdonó a su hermano y al pueblo de Dios y luego oró por ellos. Y no hay duda
de que Job perdonó a sus amigos que lo criticaban y oró por ellos. ¿De qué otra manera habría podido estos hombres orar de todo corazón por otros sin antes no le perdonaban? Como explica el Salmo 66:18 acerca de la oración. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Si no perdonamos, no somos capaces de orar debido al pecado de no querer perdonar. Podemos guardarle rencor a alguien y permitir que la amargura o el resentimiento eche raíces en nuestro corazón. Hebreos 12:15. Y una vez que dicho pecado pasa a formar parte de nuestra vida, perdemos la oportunidad de ministrar a esa persona mediante la oración, como declara Proverbios 28:9. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. De manera que nuestro corazón debe ser recto ante Dios a fin de perdonar y orar por los que pecan contra nosotros, que nos fallan y nos decepcionan. Santiago 5:16. Nuestra tendencia natural es dejar de lado al que nos ha desilusionado y tratar de no tener nada más que ver con él. Tratamos de distanciarnos. Sin embargo, la palabra de Dios tiene un consejo para nosotros. Tenemos que perdonarnos mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Efesios 4:32, Colosenses 3:13. Entonces perdonamos y oramos. Jesús nos muestra el mejor camino, el buen camino, su camino para lidiar con los que nos decepcionan. Nos dice que tenemos que orar por ellos. Lucas 6:28. Así que ten cuidado cuando se trata de orar por los demás. No podemos tener una agenda personal ni tampoco un sistema de registro de errores de los demás. Primera de Corintios 13:5. Solo debemos perdonar y orar a Dios a favor de ellos. Esto requiere de una enorme madurez, un corazón limpio para Dios. Salmos 51:7 y 10. Y para el ofensor, prepara el camino a fin de orar de todo corazón ante una situación dolorosa. Cuando alguien te decepcione, guarda tu corazón. Imagino que te estarás preguntando qué clase de corazón tenía cada uno de estos tres hombres de oración: Samuel, Moisés y Job. ¿Cómo podríamos seguir su piadoso ejemplo? ¿Y qué clase de persona debo tratar de ser con el propósito de orar por los que me fallaron, hirieron o decepcionaron? Pues bien, veamos. Samuel, el profeta, sacerdote y juez que Dios designó y estableció para que condujera a su pueblo. Primera de Samuel 3:20. Recibió el rechazo total del pueblo de Israel. Prácticamente expulsaron a Samuel de su oficio de liderazgo ordenado por Dios. Sin embargo, a pesar de su gran desprecio e ingratitud, Samuel pudo orar por ellos debido a que no era egoísta y tenía un espíritu perdonador. Su corazón era puro, recto ante Dios y hacia el pueblo, así que pudo orar a Dios por ellos de todo corazón. Su actitud fue la de: ¿orar por ti? Sí, hasta mi último suspiro, que Dios me libre de pecar contra Él dejando de orar por usted. Moisés, el líder del pueblo de Dios, no estaba cuando ellos pecaron contra Dios y mancharon la gloria divina con el becerro fundido que deseaban adorar. ¿Y dónde estaba Moisés? Ayunando por 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Cuando Moisés regresó del monte, vio el pecado del pueblo. ¿Y cuál fue su respuesta? Se postró delante del Señor explicando que tuvo verdadero miedo. Y también intercedí. Deuteronomio 9 del 18 al 20. Y solo un comentario: Moisés se postró delante del Señor y oró y ayunó ante Dios en favor del pueblo pecador por otros 40 días y noches. ¿Y qué oró Moisés? ¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32 del 31 al 32. En otras palabras, Moisés no estaba solo dispuesto a ofrecer ayuno y oraciones en favor del pueblo, sino también su vida antes que verlos rechazados, repudiados y destruidos. Job, el hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Job 1:1. Lo atacaron sus amigos, al mismo tiempo que sufría la pérdida de casi todo lo que tenía: familia, salud y riquezas. No obstante, Job fue paciente y también humilde,
Y al final el mismo Dios intervino y puso fin a las acusaciones y especulaciones erróneas de que por qué sufría Job. Y luego el recto y honorable Job oró por sus amigos. Cuánto anhelo que tú y yo, mujeres llamadas a la oración, vayamos tras los pasos honorables, rectos y llenos de perdón de estos 3 hombres que pertenecieron al noble ejército de intercesores de Dios, debido a que tenían un corazón limpio, sin malicia, recto, con deseos de orar y de perdonar. Pudieron orar por los demás, incluso por quienes los desilusionaron e hirieron en lo personal. Cuando alguien te decepcione, ofrece tu ayuda. Un hombre que pedía socorro desesperado mientras se ahogaba en un río, en el puente que pasaba por encima de las aguas, otro hombre miraba la lucha del hombre. De acuerdo con la historia, el observador le dice al hombre que se está muriendo lo que tendría que haber hecho y le informa lo que debería hacer si alguna otra vez se encuentra en esta situación. En lugar de extender la mano para ayudar y salvar la vida del moribundo, no deja de hablar. Está claro que el hombre que se estaba muriendo no necesitaba un sermón, necesitaba ayuda, necesitaba que alguien le salvara la vida. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer cuando se trata de orar por los que caen y fallan. Debemos ayudarlos, debemos dejar de un lado nuestra desilusión, renunciar a los sermones, renunciar al juicio, renunciar a la conmoción y poner manos a la obra, ayudando y orando por otros, teniendo cuidado de no caer. 1 Corintios 10:12. Por supuesto que la corrección, la instrucción, la restauración y la reedificación vendrán luego. Sin embargo, cuando una persona fracasa y está en problemas, debemos orar y brindarle nuestra ayuda. He aquí otro consejo sobre cómo tratar a los que caen. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Gálatas 6:1. Hoy, en nuestra lista de control para la oración, primero, revisa tu vida de oración. ¿Oras con regularidad? ¿Todos los días? Es más probable que la persona que ora con fidelidad ore por los demás. La oración es el acto sagrado que te ayuda a mantener tu corazón puro y recto, sin malicia y humilde, sin importar lo que haga una persona para dañarte o desilusionarte. No te encuentres descalificado e incapacitado de orar por los demás cuando se presenta una necesidad importante, porque no has estado cultivando tu vida de oración y tu corazón. Segundo, revisa tu corazón. ¿Hay alguien que no has perdonado? Un corazón que perdona es un corazón que puede orar por otros. Y si crees que no puedes perdonar a alguien, considera estas verdades acerca de tu corazón, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y por último, controla tus relaciones. Cristo te pide que ames a los demás, incluso a tus enemigos. Sus instrucciones acerca de los que te hacen mal vienen de Lucas 6:27-28. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian, bendiga a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. ¿Haces cosas buenas por los que te hicieron daño o te desilusionaron? ¿Hablas bien de los que difamaron de ti o te atacaron con palabras? ¿Y oras por los que te hirieron o defraudaron? Busca en Dios su ayuda llena de gracia y luego haz lo que Él dice que debes hacer para amar a tus enemigos. Que nuestra respuesta al llamado de Dios a la oración sea el orar por los demás, sea el orar por las personas que amamos y por las que no nos aman, sea orar por los que apreciamos y por los que nos desilusionaron o nos fallan en su amor, sea el orar por los que sirven a Dios con fidelidad y por los que han tropezado en su caminar con Él. Tenemos que ayudarnos unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2. ¡Qué llamado tan supremo! La cámara secreta de oración es un sangriento campo de batalla. Allí se libran batallas violentas y decisivas. Allí se decide en quietud y soledad el destino de las almas ahora y por la eternidad. Te enviamos un fuerte abrazo, anhelamos que este espacio haya sido un tiempo de bendición para tu vida.
Dios te bendiga y te guarde.